Ahora bien, amados hermanos, quisiera empezar diciéndoles que el Evangelio, las buenas noticias de Dios por medio de Jesucristo, el cual hemos oído, tiene una fuente de poder y de vida, el mismo Jesucristo. Esto no es difícil de entender, ¿verdad? Él nos dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Esto es algo básico en el cristianismo. No se atreva a acercarse a Dios por otro medio que no sea el Hijo. Es un mensaje sencillo pero profundo a la vez. Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Si tenemos presente este versículo y meditamos en él y lo memorizamos, sin miedo a equivocarnos, no perderemos la brújula y el propósito del Evangelio. En paralelo a este versículo de Juan 14, 6, te quiero compartir Génesis capítulo 15, versículo 6, hablando acerca de Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 4, hablando Dios al profeta. Mas el justo por su fe vivirá. En ambos versículos hallamos algo en común: la fe, el creer. Este camino de la fe, por decirlo así, nos enseña cómo se heredan las promesas de Dios. Cita así el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley, los 10 mandamientos, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por favor, memorice y medite en estos 2 versículos. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue dada la ley? ¿Los 10 mandamientos? Esta ley moral es perfecta. Nos revela la perfección y la santidad de Dios. Y el cumplirla es imposible para el hombre. El hombre jamás iba a ser perfecto por medio de la ley. O la ley jamás iba a hacer perfecto al hombre. ¿Por qué? Porque encontraba una debilidad en el hombre: su carne, su naturaleza pecaminosa. Cita así el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces queda claro que la ley lo que hace es revelarnos el carácter de Dios, su perfección y santidad, y que por ella el hombre no alcanzaría perfección delante de Dios, ni tampoco por esta vía de la ley se heredarían las promesas de Dios, sino por la fe, por la justicia de la fe. Romanos 4:14. Por esto, el Señor nuestro Dios, rico en amor, sabiduría y poder, a Él sea la gloria, a su tiempo y según el deseo de su voluntad, nos envió a su Hijo para condenar el pecado que nos tenía prisioneros y por lo tanto la muerte, y así también con Él el que tenía el imperio de la muerte,
el diablo. Confirman así Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y también Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Es por medio de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, que Dios establece un mejor y nuevo pacto. Cita así Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y también Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora bien, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y en Dios nuestro Padre, que le ha resucitado de los muertos y le ha sentado a su diestra. Cita el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y cómo es que el pecado ya no se enseñorea de nosotros? ¿Cómo es que ya no somos esclavos de él? Pues aquí la primera promesa que quiero compartirte: el Espíritu Santo. No sin antes comunicarte que cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, venimos con nuestro espíritu muerto, un cuerpo, un alma, pero un espíritu muerto por el pecado. Fuimos nacidos de la carne, carne somos, andamos conforme a la carne, en nuestros propios deseos, voluntad y pensamientos, pero de pronto escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creemos en él. Entonces somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cita así Efesios 1:13. Y es el Espíritu Santo que vivifica el espíritu de nuestro ser. ¿Lo recuerdan? Nuestro espíritu que estaba muerto por el pecado. Y ahora sí, con un espíritu vivificado, podemos tener comunión con nuestro Padre, con nuestro Padre Celestial. No pierdan de vista esta primera promesa, porque tiene la siguiente naturaleza, si podría llamarla así. En primer lugar, su permanencia en nuestras vidas es eterna. Una vez que viene a morar en nuestras vidas, se queda para siempre. Cita así Juan capítulo 14, versículo 16. Hablando el Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y de nuevo el versículo 17.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Refiriéndose Jesús a él mismo, que había venido de la dimensión de la eternidad a la dimensión del mundo. Y añade, y estará en vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo que iba a venir, que iba a morar dentro de ellos. El Espíritu es eterno. En segundo lugar, Dios pondría sus leyes en nuestros corazones y mentes. La promesa de antaño. Cita así Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo pondrá sus leyes dentro de nosotros? Por medio de su Espíritu. Por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nuestras vidas. Y ahora que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, la pregunta es, ¿pecamos? Claro que pecamos. Por eso la palabra de Dios nos insta a vivir en el Espíritu. Cita así Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Medite y memorice estos versículos. Y si pecáremos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de todo pecado. Y así como el pueblo judío, al cometer alguna infracción contra la ley, corría con el sacerdote a presentar sus ofrendas y los sacrificios, nosotros también, ahora teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que se compadece de nuestras debilidades y que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cita así el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16. Bueno, he corrido un poco aquí, haciendo una retroalimentación, esto último, estos dos puntos acerca de la promesa del Espíritu Santo. Su permanencia, una vez que viene a morar en nosotros, es eterna, es para siempre. Dios no es como tú o como yo, que revoca sus dones o altera sus promesas. Es su deseo, dice su palabra, que tengamos un fortísimo consuelo. Nosotros los que hemos heredado esta promesa, como está escrito en Romanos capítulo 11 versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y otra vez, Hebreos capítulo 6 versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente
a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Hay alguna cosa que el Padre le haya negado al Hijo? Si le ha dado tu vida y la mía como regalo, ¿se la quitará? Tú y yo, que hemos nacido de nuevo, tenemos ahora dos naturalezas. La naturaleza de la carne, la que heredamos de nuestros padres, y la naturaleza del Espíritu, la que heredamos de Dios, nuestro Padre, por medio de Jesucristo. Vivamos en el Espíritu. ¿Cómo? Cada día. Meditemos la palabra, memoricémosla, hagámosla algo personal. Ten por cierto que ella nos hace nacer de nuevo. Juan 3:5. Ella nos santifica. Juan 17:17. Y si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y Él es la ofrenda por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Amigo, te he dado versículo tras versículo de la palabra de Dios. Si no has nacido de nuevo y crees que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre le ha levantado de los muertos y le ha sentado a su diestra, haz conmigo esta oración. Padre del cielo, sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y le recibo como mi Señor y Salvador. Sé que en Él yo recibo el perdón de mis pecados, la vida eterna y el Espíritu Santo. Hago esta oración en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Que Dios te bendiga.